Esta historia no me pertenece. Créditos a Oscar Xperia 5991, dejaré el link de su perfil de Wattpad, en la descripción del video. La elección correcta, capítulo 18, parte 2, dualidad. Campo de examen. Izuku. Caminando pensativo. Después pensaré en las palabras de Aizawa Sensei, por ahora, viendo a Bakugou el cual caminaba delante suyo. Oye, debemos pensar en una estrategia para vencer a los maestros, por eso, Bakugou, no me sigas. Deteniéndose, para luego mirar a Izuku. Yo no necesito de ningún plan para ganarles a unos malditos extras. Acercándose a Izuku. Lo único que debo hacer es hacerlos volar con mis explosiones. Izuku, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo, imbécil? Enojándose por esa actitud. Cada uno de los maestros tienen más años de experiencia que nosotros de vida. Acercándose hasta estar cara a cara con Bakugou. ¿Y qué es esa estupidez de seguirte? Cuestionándolo. Yo nunca más haré eso, esa época terminó hace mucho. Queriendo irse por un lado. Y si sigues con esa actitud tú serás el que termine siguiéndome, Bakugou. Muy enojado, tomándolo del cuello de la camisa de su traje. No te creas la gran cosa solo porque has hecho las cosas medio decente últimamente. Apretando más el traje de Izuku. Yo he estado entrenando todo este tiempo, cada maldito segundo de tiempo disponible lo he pasado entrenando, no como tu pedazo de basura que solo se la pasa perdiendo el tiempo con esas 3P. Izuku, no te atrevas a insultarlas. Enojándose, tomando las muñecas de Bakugou, tratando de soltarse. No te lo permitiré. En ese instante las manos de Izuku temblaban un poco, acción que fue notado por Bakugou, el cual solo embozó una sonrisa arrogante en su rostro. Ahora sabía cómo meterse con Izuku como tantas veces lo hizo en el pasado. Bakugou, al final, siempre serás un perdedor, Izuku. ¿Qué? Aquella palabra se repetía una y otra vez en su mente. La odiaba como ninguna otra, casi tanto como Deku. Aquella palabra representaba toda su vida hasta el momento en que conoció a All Might, aquel día donde el villano de Baba lo atacó. Izuku solo apretó más las muñecas de Bakugou, acción que le hizo confirmar que en verdad le molestaba. Bakugou, hasta el mismo Aizawa lo dijo, cuando ellas vean que estar a tu lado solo les traerá su ruina, te abandonarán, haciendo que el agarre de Izuku solo aumentara. Siempre fue así, sonriendo. Quien quisiera estar al lado de alguien que fue un inútil Kirkles casi toda su vida. Viendo cómo las manos de Izuku apretaban con más fuerza, pero las resistía por su traje. Incluso tu mismo padre te abandonó al poco tiempo de enterarse. Izuku al escuchar eso se enojó demasiado. Pese a todo lo que ha logrado, pese a que ya no perdía, pese a todo esto Bakugou siempre lo menospreciaba. No era que le importara su opinión, simplemente quería que se callara. En ese instante sus recuerdos de cómo fue su vida luego de que todos se enteraran que era Kirkles llegaron a su cabeza. La ira, el resentimiento lentamente lo empezaba a dominar. Menos de un segundo después Izuku había activado el One for All y con su fuerza comenzó a romper las muñequeras que protegían a Bakugou. Pero fue en ese mismo instante que lo sintió. Aquella sensación de peligro había vuelto a él. Desgraciadamente, al estarse dejando llevar por todas esas malas experiencias, lo hizo incapaz de reaccionar a tiempo. Una bala de goma había golpeado su hombro por la parte de atrás de su cuerpo. El impacto fue tan fuerte que incluso llegó a tirarlo al suelo estrellándose de cara. No hubo que ser un genio para saber quién comenzó el ataque. Snipe. Con su mano en un comunicador le di en la cima de un edificio, sonriendo por debajo de la máscara, pero el viento cambió la trayectoria. Quería darle en la cabeza para noquearlo. Mentira, su objetivo era darle el mayor número de disparos a Izuku solo porque no le agradaba y por la forma en que le gritó en el examen de admisión. Bakugou, ¿qué pasó con tu velocidad? Jaja, generando explosiones para irse por otra calle de aquella área. Cuando les gane a todos en Endeavor, reconocerá que soy la mejor opción para estar con su hija. Produciendo asco en Shouko, la cual escuchó eso y no una maldita copia barata de All Might. Alejándose del lugar, Nezu. Cementos, observando todo desde la distancia, mientras hablaba por un comunicador. Encárgate de él, Cementos. ¿Sí? Yendo en dirección de Bakugou, Izuku. Maldición, levantándose lentamente viendo aquella bala que lo impactó, esto es, notando que aquella bala de goma tenía en su interior un núcleo de metal sólido. Con razón dolió tanto el impacto, activando el OZA en todo su cuerpo. Tengo que tener cuidado, Sir. Escondido en uno de los edificios con unos binoculares. Bien, esto finalmente comenzó viendo cada detalle, esperando su oportunidad para usar su Kirk nuevamente en Izuku. Solo debo esperar el momento oportuno. Apretando sus puños, le demostraré a All Might que ese chico es claramente un error, alguien indigno de llevar el One for All. Pensando en su pupilo, el único y menor candidato para ser el siguiente sucesor es él.
De vuelta con Izuku de mirada por todas partes, tratando de localizar la ubicación de donde provenían los disparos, no pasó mucho tiempo hasta que un segundo disparo fuera lanzado, el cual con algo de dificultad puso esquivarlo y fue ahí que supo en dónde estaba. Izuku, ya te encontré. Flexionando las piernas listo para dar un gran salto a ti. Desgraciadamente antes de poder hacer algo un fuerte grito lo aturdió, desde una gran distancia y a máxima potencia Present Mic había usado su Kirk, la potencia del grito era tal que todos los vidrios que había en su paso se rompieron en miles de fragmentos los cuales comenzaron a caer encima de Izuku. El chico intentaba resistir aquel fuerte grito, se tapó con fuerza sus oídos, pero aún así lo afectaban de gran manera, la prueba de ello es que su nariz comenzó a sangrar, ante eso intentó alejarse, pero nuevamente el maestro especialista en largo alcance lo impidió. Snipe al ver las intenciones de Izuku rápidamente disparó 2 veces más y gracias al aturdimiento de Mika aquellas balas impactaron en sus piernas haciendo que Izuku cayera nuevamente al suelo lleno de vidrios cortándose el rostro por eso. Aún así, con todo eso encima él vio a la distancia un callejón, y subiendo ligeramente el porcentaje de loza se lanzó directamente hasta ese lugar para refugiarse de todos esos ataques, pero se llevó una desagradable sorpresa. Ectoplasm, no tan rápido. Apareciendo de sorpresa en el callejón dándole un golpe en todo el rostro de Izuku, lanzándolo nuevamente al centro de la calle. ¿Esto es todo lo que tienes? Creando varios clones los cuales se lanzan a Izuku unas vez Mick deja de gritar, Izuku, maldición. Comenzando su lucha contra los clones lo sabía, sus quirks por separado son manejables, pero con la estrategia de Nezu no me dejarán tiempo ni de respirar, aumentando un poco más el Ofa comenzando a destruir cada clon con movimientos similares a los de Miko. Este ataque solo debe ser para ganar tiempo, logrando ver unas estelas de humo negro en otra calle. Maldita sea, Bakugou. Izuku luchaba fervientemente contra los clones de Ectoplasm, él era mucho más fuerte que sus adversarios, pero su maestría en artes marciales lo nivelaban, sumado al hecho que su brazo derecho y sus 2 piernas le dolían por los anteriores impactos de balas producidas por Snipe. La sangre lentamente comenzaba a manchar el suelo, toda proveniente de Izuku y sus heridas por los cristales rotos. Aún así, no se rindió, sabía que en cualquier momento un nuevo grito o un disparo lo alcanzaría. De seguir de esa manera, es por eso que activó los látigos negros. Su dominio no era perfecto, pero sí el necesario para tomar por la cintura a algunos clones y apartarlos del camino. Con un potente salto fue nuevamente hacia el callejón donde estaba el original, dispuesto a noquearlo y acabar con una amenaza, pero incluso eso está resuelto. Unas gritas aparecieron en el suelo, las gritas se hicieron más grandes y de estas Power Loader había surgido, justo debajo de Izuku, el cual no pudo reaccionar a tiempo cuando un fuerte golpe en su estómago lo hizo retroceder nuevamente hacia el centro de la calle y un nuevo grito de Mig lo inmovilizó. Izuku, maldición. Tapándose los oídos no me están dejando ningún respiro. Alzando la mirada lentamente, apretando sus dientes, viendo logrando ver a Present Mic a la distancia mientras el Ofa se activaba en sus piernas ganar. Las palabras de Aizawa, las palabras de Bakugou, los recuerdos de su pasado, todo se acumulaba en Izuku, por su mente pasaban todos esos momentos, él era plenamente consciente de todo eso que le dijeron era verdad. Él siempre perdía. Cuando era niño por un segundo perdió su sueño de ser un héroe, su padre el hombre que lo alentó a continuar con ese sueño fue el pilar con el que se mantuvo vivo ese ideal. Pero a cambio lo perdió a él. Después de eso solo hubo pérdidas en su vida, perdió a quien él consideraba su mejor amigo, perdió el aprecio de sus compañeros de clases, perdió cualquier nuevo intento de relacionarse con las demás personas. La vida de Izuku Midori ya estaba plagada de puras pérdidas, pero, ya no más. Él lo reconoció, su ídolo, la segunda persona que él más admiraba lo eligió a él. Desde que conoció a Olmig su vida ha estado llena de victorias, ganó un maestro, ganó nuevos amigos, ganó un poder, incluso ganó el aprecio de 3 chicas increíbles. Por primeras vez en toda su vida Izuku estaba ganando cosas, es por eso que él no quería perder. Izuku, Aruk. El grito resonó por todas partes, y el hecho que las explosiones se detuvieran solo hizo que se escuchara aún más. Izuku en ese instante se lanzó a máxima velocidad hacia un Present Mic que al verlo cada vez más cerca se puso nervioso y aumentó aún más la potencia de su Kirk. Aún así, Izuku no le detuvo, con su nariz al igual que ahora sus oídos sangrantes él continuó hacia adelante. Snipe comenzó a disparar varios proyectiles, pero estos eran esquivados. Power Loader presionó un interruptor y cientos de huecos aparecieron en las calles, pero eso no detuvo al chico.
El Kirk de Nana se activó, pasando por encima de todos los obstáculos. Todos estaban impacientes por ver el resultado, pero antes que llegara, unos ojos rojos provenientes de Aizawa y su Kirk lo miraron, y si bien no hizo que los rayos desaparecieran de su cuerpo, sí ocasionó que Izuku cayera al suelo nuevamente. Además de eso, justo detrás de él, por uno de los tantos callejones que pasó de largo, salió la heroína 13 y usando su Kirk logró desacelerar a Izuku, dejándolo justo a merced de su colega. Midnight. Lo hiciste bien, cariño, llegando al lado de Izuku, teniendo cuidado de sus rayos, pero es momento que duermas, rasgando su traje, liberando su nube justo en dirección de Izuku. Sé un buen chico y ríndete, ¿quieres? Sonriendo, si lo haces te daré un premio muy especial, Izuku. No, luchando para no quedarse dormido. No, Lo, cerrando lentamente sus ojos, en ese mismo instante, donde Izuku luchaba con cada fibra de su fuerza de voluntad para no sucumbir ante el Kirk de su maestra, el director veía todo desde la distancia, sonriendo mientras anotaba todo en una libreta. Nezu. Bien, parece que esta estrategia puede dar sus frutos en un futuro, solo necesita unos ligeros ajustes para, dejando de escribir al notar a Cementos acercándose con Bakugou amarrado en sus hombros y una cinta en su boca. Buen trabajo, Cementos, sonriendo. ¿Tuviste algún problema? Cementos. No realmente, dejando a Bakugou en el suelo, el cual quería gritar, pero la cinta en su boca lo impedía. Seguí su plan de distraerlo con mis muros, todo hasta que el polvo que él mismo provocó se pegara a sus manos y evitara que liberara tanto sudor. Nezu. Excelente, ampliando más su sonrisa. Ahora ve a acompañar a tus colegas. El joven Midoriya aún no parece darse por vencido. Cementos. ¿No está a punto de ser capturado? Cuestionó con algo de duda, Nezu. Viendo por los binoculares como algunos maestros se acercaban. Tú solo ve, ya en más de una ocasión ese chico nos ha dado muchas sorpresas. Cementos. Entendido, alejándose del lugar dejando a Nezu solo con Bakugou. Nezu. Acercándose a Bakugou, le retiraré esta cinta, joven, si grita le aumentaré su tiempo de castigo en el orfanato. Aquellas palabras hicieron que Bakugou se calmara, solo para quitarle la cinta de su boca. Bakugou. ¿Ahora qué es lo que quiere? Viéndolo de forma seria, Nezu. Negociar, sonriendo falsamente. Sabes, tu castigo solo fue para calmar la opinión del público, pero en este momento ya nadie se acuerda, es por eso que si me ayudas podrás quitarte ese castigo y así podrás entrenar muchas más horas y que este resultado no se repita. Bakugou. Pensando por unos segundos, ¿qué necesita que haga? Nezu. De ti nada, confundiéndolo. No necesito que hagas nada, lo único que quiero de ti es información. Bakugou. Sonriendo pensando que le salió barato retirar su castigo. ¿Qué quieres saber? Nezu. Todo lo que sepas de Izuku. Midoriya haciendo que Bakugou abriera los ojos por la sorpresa. Quiero saber su pasado, cómo era de niño, cómo era su relación con sus padres, con sus compañeros de clases. Mirándolo fijamente, asumo que tú sabes algunas cosas que yo no, si me las dices podré retirarte tu castigo. ¿Qué dices? Bakugou. Otro que solo está interesado en ese maldito Deku. Bueno, al menos en esta ocasión me puede servir eso. Pensando por un segundo que podría ser más listo que el director hecho, de vuelta con Izuku y los maestros, el chico se intentaba arrastrar, usando su brazo izquierdo para intentar levantarse, pero cada vez el efecto del somnífero era peor. No entendía cómo había resistido tanto, simplemente asumió que el One for All lo estaba evitando. Izuku. No puedo hacer nada, ¿y yo? Sus lágrimas comenzaron a caer, incapaz de moverse, con su conciencia cada vez más difuminada. La combinación de sus maestros había sido muy buena, como si hubiera sido diseñada solo para él. Su mente trabajaba a todo potencia, buscando la forma de salir de esta situación, pero era inútil. ¿Vas a perder? Fue la voz que escuchó en su cabeza. Aquella voz era diferente a todas las anteriores que había escuchado antes, era nueva para Izuku y, aún así, la sentía tan familiar, como si fuera parte de él mismo. Patético, la voz le recriminó, diciendo esa palabra una y otra vez sin parar. Aquella palabra pegaba tan fuerte en su mente que quería que se callara, pero no lo hizo. ¿Qué pasó con ese deseo de siempre ganar? ¿Dejarás que esos días donde solo eras un perdedor se repitan? Los recuerdos volvieron a su mente, la vez que le dijo a Bakugou que él no tenía Kirk y su respuesta fue solo darle una explosión en la cara, la vez en que intentó decirle a sus maestros lo que sucedía pero ellos solo lo minimizaron, solo diciendo que lo resistiera, la vez que quiso decirle a su madre, pero para su sorpresa esa vez estaba con su amiga Mitsuki, solo para que detrás suyo llegara Bakugou fingiendo ser su amigo, mientras le decía al oído: si dices algo, harás muy triste a tu madre, inútil Deku. Pese a ser mentira, solo era un niño ingenuo que lo creyó. Conforme pasaba el tiempo la mentira se hacía mayor y llegó el punto donde Izuku sencillamente ya no podía decirle la verdad de lo que pasaba.
En ese instante Izuku apretó sus puños, el One for All se había activado nuevamente, aquella extraña sensación donde sentía como si su cuerpo cambiaba, como si se aceleraba hizo que el efecto del somnífero se acabara, sus heridas que antes le dolían mucho lentamente fueron disminuyendo su intensidad. Con gran asombro todos los maestros habían visto cómo aquel chico se había levantado nuevamente. Izuku, yo. Mirando a todos los maestros fijamente los cuales se ponían nuevamente en posición nunca volveré a perder. Los rayos de Izuku se intensificaron, lo primero que hizo fue lanzarse hacia la persona más cercana que tenía, aquella persona no era otra que Midnight, la cual al verse en ese estado por puro instinto comenzó a tener miedo, dicho instinto hizo que usara su látigo para atacarlo, siendo su rostro el punto exacto donde este impactaría. Pero aquel golpe nunca llegó, Izuku había usado sus propios látigos para detenerlo, sin contemplación alguna Izuku estuvo a punto de golpear a la heroína, pero el Kirk de la maestra 13 lo impidió, la absorción era tan intensa que el cuerpo de Izuku comenzó a ser arrastrado. Para evitar ese uso nuevamente sus látigos los cuales perforaron el suelo de la calle siendo esta su ancla, con la desgracia que no se podía mover mucho, decisión que le atrajo consecuencias cuando nuevamente unas balas de goma lo impactaron, dándole justo en los lugares donde antes fue herido solo regresándole la sensación de ese intenso dolor. Más y más disparos fueron impactando en Izuku, Sniper lo atacaba sin clemencia alguna, evitando por supuesto puntos vitales, pero con la desgracia de darle en zonas muy dolorosas, el pobre chico ante tanto daño acumulado escupió sangre, distrayéndose un segundo, cosa que el suelo por donde se sujetaban sus látigos cediera comenzando a ser arrastrado nuevamente. 13 en ese instante desactivó su Kirk, tanto ella como Aizawa nunca estuvieron de acuerdo con este examen en primer lugar, pero al ser obligados por el director no les quedó más opción que obedecer, aún así, ellos eran los que menos querían herir al chico. Desafortunadamente no todos pensaban de la misma manera, una vez que 13 dejara de usar su Kirk Ectoplasm envió sus clones contra Izuku, comenzando a golpearlo en diferentes partes de su cuerpo, pero sobre todo en aquellas partes donde antes Sniper le disparó. Todos en la sala de observación veían con horror cómo sus maestros trataban a su amigo, Olmig quiso ir a ayudarlo, a detener toda esta locura, pero no lo hizo, él había recibido un mensaje a su teléfono del director, informándole que si intervenía lo despediría como maestro y le negaría la entrada a la academia. Ante eso Olmig de la furia rompió su teléfono, ya no era solo por Izuku, ahora su sobrina, Melissa ahora estaba en la academia y si quería protegerla debía estar cerca de ella, no podía darse el lujo de irse de su lado, a sabiendo cómo era realmente el director. Aquello fue el último error. Podía haber interrumpido, podía haberle dicho a Izuku cómo era realmente el director y convencerlo que dejara la academia e irse a otra, pudo también llevarse a Melissa, tantas opciones que pudo haber tomado, tantas diferentes rutas que pudo haber elegido. Pero la preocupación del momento nubló su juicio, puede que en temas de ser un héroe tenga más experiencia que nadie, pero en lo que se refería a hacerse cargo de unos jóvenes era un completo novato y aquello le llevó factura. Cementos. Suficiente. Usando su Kirk para atrapar a Izuku mientras evitaba que Ectoplasm lo siga atacando esto ya duró mucho. Claramente molesto, Izuku. Y yo, Cementos. Es suficiente joven con una voz tranquila hiciste un buen trabajo, resististe mucho más de lo que yo creía, pero se acabó, Izuku. Y yo, con sangre saliendo de varias partes de su rostro no, sus ojos se cerraban lentamente, su conciencia se estaba desvaneciendo, pese a no ser tan fuertes como un gnomo los maestros definitivamente sabían trabajar en conjunto, apoyándose mutuamente, complementando sus quirks de manera óptima entre ellos. Izuku luchaba solo, contra los maestros que lucharon en equipo. ¿En verdad vas a perder? Aquella voz volvió a surgir en su mente, con un tono de burla ahora le repetía una y otra vez la misma pregunta, la sangre que caía desde su cabeza comenzó a tapar su ojo derechos, el One for All seguía activo, pero él no se movía en lo más mínimo. Snipe, ríndete de una buena vez niño. Notando los rayos, sabiendo que Izuku aún seguía consciente no te das cuenta que perdiste. Enojado, gritando con todas sus fuerzas siendo escuchados por todos, incluso por Izuku pensaste que porque le has ganado a algunos villanos podrías contra todos nosotros al mismo tiempo. Provocando que Izuku apretara los dientes con fuerza acepta la maldita realidad. No porque lo intentes con todas tus fuerzas significa que lograrás tus objetivos. Aquellas palabras cargadas de un doble sentido golpearon en lo más profundo a Izuku, no lo dijo directamente, pero el chico sintió que aquellas palabras iban directamente a su sueño, sabía que muchos lo negarían, era mucho más fácil rendirse que siquiera comenzar a intentarlo. Tú perdiste.
En ese instante algo cambió, aquella palabra fue el detonante para lo que pudo ser evitado si tan solo alguien hubiera hecho algo diferente. El cabello de Izuku se erizó ligeramente, los rayos de Luanforor se incrementaban lentamente, su respiración era arrítmica y pesada, la trampa que lo retenía lentamente se agrietaba, pero lo que cambió todo para mal fue cuando Izuku levantó su rostro y vio a los maestros fijamente. Un rostro lleno de ira, de resentimientos almacenados por muchos años está delante de ellos, su sola vista era intimidante, y aún así no fue lo peor, en su ojo derecho los rayos rojos volvieron a aparecer, camuflados con los demás, pero ahí estaban y fue en ese momento que pese a tener al joven inmovilizado estos lo volvieron a atacar. Aquella presencia, aquella sensación de incomodidad y de miedo había vuelto a mostrarse, pero al peor grupo de personas posibles, ya no era contra dos civiles cuando ocurrió en su cita con Momo. Ya no era contra un secuaz de Pocahontas cuando ocurrió en el ataque de la Island, y ya no era contra un grupo de estudiantes para ser héroes, que pese a su futura profesión al final del día seguían siendo unos niños. Ahora eran contra un grupo entero de profesiones, con años y años de experiencia, cuyos cuerpos ya estaban acostumbrados a atacar cuando sentían que estaban en peligro y así lo hicieron, en lo más profundo de su ser sintieron que debían eliminar a aquella amenaza, era una sensación casi primitiva de supervivencia, huir o luchar, ellos eligieron luchar. El primero en actuar fue Power Loader, el cual usando su exoesqueleto de metal le dio un duro golpe justo en la zona donde se encontraba el pecho de Izuku, el impacto fue tan fuerte que la trampa de cementos se rompió por completo mandando a volar al chico, solo para ser recibido por decenas de golpes de los clones de ectoplasma. Incluso la aparentemente alegre Midnight ahora lo estaba golpeando incansablemente con su látigo, en su rostro se le notaba la incomodidad, pero eso no la detuvo de seguir atacando. Snipe volvió a disparar, Present Mig lo atacó con su Kirk y al estar en tan corta distancia provocó que sus oídos y ojos sangraran, todo para que al final una fuerte columna fruto de cementos le impactara de lleno en el rostro, muy cerca de su ojo derecho. Aquella brutalidad solo ocurrió en cuestión de segundos, cuando finalmente se detuvieron vieron cómo aquel chico se había estrellado contra una pared de un edificio cercano, produciendo que unos cuantos escombros le cayeran encima. Todos en la sala de observación veían con horror lo sucedido, las chicas derramaban lágrimas, sobre todo Shouko y Momo al ver cómo trataron a Izuku, los hombres apretaron sus puños, indignados por lo sucedido, pero la persona más molesta sin duda alguna era su maestro. Aizawa, con sus manos temblando. ¿Qué fue lo que hicimos? Asqueado consigo mismo porque me quedé sin hacer nada para ayudar a mi alumno. Quería moverse, pero sus piernas también temblorosas se lo impidieron. Midnight. No puede ser, llevando sus manos a su boca, mientras tratando de contener sus nacientes lágrimas. All Might. ¿Qué demonios significa esto? Hablando por los parlantes ahora mismo iré a detener este maldito examen. Snipe. Todo esto es tu culpa, All Might. Gritando con todas sus fuerzas, tratando de justificar aquel acto. All Might. ¿Qué? Deteniendo antes de salir de la sala. ¿Qué mierda estás diciendo? Muy enojado, Snipe. Tomaste vacaciones, no regresaste a tu puesto como héroe, en cambio apareciste con ese niño salido de la nada y solo le prestas atención a él dejándonos a nosotros tus obligaciones. Queriendo justificarse al mismo tiempo diciendo las palabras que la mayoría de maestros pensaban. El crimen se ha incrementado, la liga de villanos se está haciendo cada día más fuerte. Apretando sus armas con fuerza. Si tan solo le enseñaras a la nueva generación lo dejarías pasar, pero solo te enfocas en ese niño, y en su estúpido ideal salido de un maldito cuentos de hadas. Respirando con dificultad por gritar tanto además, que le está haciendo perder el tiempo a esas tres chicas con familias importantes. Haciendo una pequeña pausa. Si continúa de esa manera solo les arruinará su futuro. Aquellos gritos resonaron por todo el campo y en la sala de observación, nadie decía nada, el silencio después de aquello fue sepulcral. All Might, cansado de escuchar tantas estupideces, iba a ir directamente hacia allá, pero nada más dio un paso lo sintió. Todos y cada una de las personas lo sintieron en mayor o menor medida, desde la mayoría de personas en el edificio principal, desde los alumnos en la sala de observación y, sobre todo, los maestros que estaban al lado de aquel origen, mucho más intenso que antes. Aquella sensación de huir y luchar ya no les daba esas opciones, solo la huida era la única manera para seguir con vida, pero al mismo tiempo ninguno era capaz de dar un solo paso. ¿Permitirás que estas cosas sigan pasando?
La voz nuevamente resonó, pero esta vez la escuchaba mucho más clara. En ese instante Izuku abrió a duras penas su ojo izquierdo, lo que vio fue nada, un manto de la más profunda oscuridad. Aquel lugar definitivamente no era el núcleo del One for All, era algo diferente. El chico quería ver quién le hablaba, pero no tenía la fuerza de levantarse, su ojo derecho estaba siendo tapado con su propia sangre, y el origen de aquella voz nunca se mostraba. ¿Eres uno de los portadores? ¿Acaso Ero realmente importa? En ese momento Izuku comenzó a llorar, no entendía por qué lo hacía, no lograba hallarle una explicación, simplemente sucedía, aquellas lágrimas se mezclaban con su sangre y caían en aquella oscuridad, perdiéndose entre esta. ¿Por qué no quieres ganar? Yo quiero ganar. Mentiroso, si realmente lo quisieras los hubieras atacado con todas tus fuerzas, ¿por qué no lo hiciste? Para no hacerles daño, ellos son mis maestros, no son villanos, son héroes, ¿y? Si realmente fueran héroes no hubieran atacado de esa forma a un niño, lo que dices es una gran estupidez, ellos te atacaron con todas sus fuerzas, ellos quisieron hacerte mucho daño, al igual que todos los que conociste antes. Nuevamente los recuerdos invadieron su mente, todas esas veces que lo esperaban detrás de la secundaria para golpearlo, no importaba que sangrara, él tenía que limpiarse antes de llegar a su casa solo para no preocupar a su madre. Aun cuando algunos de esas personas se iban de la secundaria no importaba, siempre llegaban nuevos y se repetía el ciclo una y otra vez, y a la cabeza de todo siempre estaba la misma persona, liderando a todos, Bakugou. ¿Nunca pensaste en buscarlos? ¿En devolverles el daño que te hicieron? No, yo no, unos ligeros rayos rojos se generaban por encima de su ojo derecho. ¿Eso no es lo que hubiera querido mi padre? ¿El mismo que te abandonó? La voz lo interrumpió, e Izuku se quedó sin palabras nada más al mencionarlo. En eso un nuevo recuerdo llegó a su mente, era la última vez que vio a aquel hombre. El pequeño Izuku fue corriendo hacia la puerta de su casa, escuchando cómo ésta se abría y aquel hombre estaba a punto de irse. El niño con sus piernitas corrió con todas sus fuerzas. Papá, no te vayas, fue todo lo que pudo decir el pequeño antes de caer al suelo. Aquel hombre se acercó a su hijo, levantándolo, sacudiendo ligeramente su cabello, solo para decirle: me tengo que ir, hijo, el trabajo me necesita, pero regresaré a tu lado, te lo prometo, solo para darle una sonrisa alegre, saliendo luego por la puerta para nunca más volver, rompiendo esa promesa. Qué vida tan triste, sin un poder propio, sin un padre. Cállate, qué padre más cruel, te dijo esas palabras de aliento solo para luego abandonarte a tu suerte. Basta, en el fondo lo odias por dejarte solo, ¿cierto? Por elegir otra cosa que no sea a ti. Por favor, su voz era entrecortada por su llanto contenido. No sigas, las lágrimas de Izuku no se detenían, lentamente abría su ojo derecho y aquellos rayos rojos se intensificaban ligeramente. Papá, ¿por qué me dejaste solo? Te extraño, no me gusta estar solo, quería que me eligieras a mí. Quería que hubieras vivido para mí. Aunque eso signifique abandonar a otro. Aunque significa abandonar a otros. Aunque eso signifique lástimas a otros. Aunque signifique. Incluso si eso significa matar a otros. El cuerpo de Izuku lentamente se hundía en aquel manto de oscuridad, su ojo derecho perdió todo su color, a medida que aquel rayo rojo desaparecía su ojo verde pasa al mismo tipo de rojo carmesí. Aún no estás listo para responder esas preguntas, pero es un buen comienzo. Aquella oscuridad que comenzó a envolver a Izuku lentamente comenzó a hacerlo también en su rostro, dejando nada más que su ojo derecho. Ante él finalmente apareció el origen de aquella voz, pero no podía reconocerla en lo más mínimo, ya que al igual que todo ese lugar la oscuridad misma lo envolvía. Ahora estás ganando, pero el mundo quiere arrebatártelo. ¿Permitirás que aquellos días regresen? No, no lo permitiré. Si la liga de villanos se sigue haciendo más fuerte, los daños que harán serán terribles y te lo arrebatarán todo. No dejaré que eso suceda, incluso si son los propios héroes los que te quieran quitar todo. Cualquiera que intente quitarme lo mío, no tendrá misericordia. ¿Tienes esa clase de fuerza? ¿Sí, le rogarás por poder a los portadores? No, no estoy diciendo eso. Izuku se hundía más y más en aquella oscuridad, su ojo derecho se abría por completo mientras el izquierdo se cerraba, al mismo tiempo que se dejaba dominar por todo su rencor acumulados por más de una década, todo ante la atenta mirada de aquella sobre la cual solo veía desde la superficie mientras una sonrisa aparecía en sus labios. Yo voy a superarlos. Incluso si esa es la decisión equivocada. Yo no soy el que está equivocado, es el mundo que se equivoca. Eso está bien, Izuku, vivir es una constante competencia, y los que siempre ganan son los yo, tú, soy, eres.
En ese instante todas las personas de la academia lo sintieron, la temperatura de sus cuerpos cayó en picada, todos al instante se paralizaron, un silencio devastador asoló todo el lugar, toda la academia y sus alrededores se paralizó, los pájaros que sobrevolaron el área huyeron, los perros ladraban de tal manera como si tuvieran rabia. De los escombros una mano salió de estos, retorciéndose, la energía oscura de los látigos negros energía de entre sus dedos dando una impresión aterradora, todos los jóvenes en la sala de observación no pudieron mantener el equilibrio y cayeron al suelo, temblando descontroladamente. Un segundo después, lentamente el causante de todo esto emergía, con su cabello y ropa llenas de humo, su ojo izquierdo estaba cerrado mientras que el derecho estaba muy abierto, pero al estar bañado en su misma sangre nadie notó que había cambiado de color. Con el cuerpo lleno de heridas, con sangre en todas partes, con aquella energía oscura rodeándolo, pero sobre todo, una sonrisa tan macabra que nunca olvidarían. El sueño se había vuelto una pesadilla. Izuku, entonces, dando un solo paso al frente causando que todos sus maestros se tensaran de miedo, ¿lo haremos? All Might. Y Izuku, viendo fijamente la pantalla lleno de confusión y terror por igual. ¿Por qué se siente como si estuviera al frente de ese hombre? En ese momento Izuku tomó la iniciativa y con gran fuerza llevó su mano hacia el suelo, el One for All se resistía, pero Izuku lo forzaba a activarse, menos de un segundo después toda el área cercana comenzó a temblar solo para que decenas de látigos negros en forma de afiladas estacas salieron de debajo de la tierra. Aquellas estacas fueron dirigidas a los maestros, afortunadamente para ellos al ver su muerte acercarse lograron esquivarlo, pero a duras penas, aún así, aquel ataque acabó con todos los clones de ectoplasma los cuales ante la aterradora visión de lo que pudo ser de ellos, estos se encontraban completamente empalados. Izuku, retirando su mano del suelo, viendo como la energía negra y los rayos se resistían. Obedézcanme fue todo lo que dijo antes que estos cedieran, fue en ese instante que Present Mic aprovechó para volver a usar su Kirk y paralizar a Izuku, pero aquello no funcionó, nunca más funcionaría, rápidamente Izuku ancló varios látigos al suelo y con una fuerte patada un gran pedazo del suelo se levantó justo delante de él provocando que la onda sónica del maestro se dispersara por los lados. El maestro no se rendirá, aumentó la potencia queriendo destruir ese escudo y finalmente darle de lleno a Izuku, pero no dejaría que aquello volviera a pasar. Tranquilamente puso su mano sobre ese escudo improvisado y usando nuevamente los látigos los hizo atravesarlo, aquella energía fue directa hasta Present Mic el cual no pudo evitar cuando estos lo tomaron del cuello, apretando de tal manera que no pudiera gritar. Present Mic. Ayu, tratando de resistir, pero ve como la electricidad de Izuku era enviada hacia la través de los látigos dándole de lleno a quedando inconsciente ante la asfixia y la descarga eléctrica. Midnight. Es suficiente. Usando su látigo para golpear a Izuku por la espalda al mismo tiempo que liberaba al máximo su Kirk, Izuku, moviendo su mano hacia su espalda solo para tomar el látigo sin siquiera verlo. Midnight. C como Izuku, girándose para ver a su maestra, notando como su Kirk se acercaba a él. ¿Qué Kirk tan lento y fácil de superar?, dijo girándose, solo para soltar el látigo y con sus manos dar un aplauso tan fuerte que generó una gran corriente de aire, alejando todo el humo de él y arrojando a la maestra por los aires, estrellándose contra un póster de luz en toda su espalda causándole mucho daño impidiéndole levantarse. Power Loader, ¿qué pasa con este niño?, gritó mientras se lanzaba con su exoesqueleto y le lanzaba un golpe a Izuku a máxima potencia. Izuku, todos ustedes son tan, detenido el golpe con su mano, solo para arrancarle el brazo y lanzándose hacia el maestro aburridos, dándole un golpe en todo el pecho al maestro, justo como él lo hizo, arrojándolo a otro edificio dejándolo inconsciente. Cementos. Creando muro tras muro los cuales envolvían a Izuku, pero se quedaba parado sin hacer nada. Es solo un niño. Esforzándose al máximo. ¿Cómo es posible que haya tanta diferencia de fuerza? Izuku, ¿esto es lo que enfrentó ese tipo? Siendo encerrado, pero sin hacer nada perdiste contra esta persona. Estando casi encerrado en su totalidad, siendo su ojo derecho lo último fue visto. Ya veo, tocando los muros con una única mano. Bakugou, tú y tu Kirk son realmente tan inútiles.
Tras esa palabra todos los muros fueron completamente destruidos. Cementos en su desesperación comenzó a lanzar más columnas hacia Izuku queriendo acabar con esto. Se lanzó hacia el maestro, esquivando cada uno de sus ataques, llegando incluso a moverse en el aire para evitar los ataques por los lados. Ante el asombro y el miedo el maestro se paralizó nuevamente a ese chico encima suyo, pero aquella vista no duró mucho luego que Izuku le diera una patada en la cabeza arrojándolo al suelo quedando inconsciente. Snipe, temblando de miedo maldito monstruo. Disparando varios proyectiles fallando la mayoría, excepto uno que iba al ojo derecho de Izuku, pero usando uno de sus látigos detuvo la bala a 1 centímetro de impactar. Izuku, usted antes me disparó, forzando los látigos en su mano, dándole una nueva forma muy similar a unas garras. Las personas que disparan a otras, rompiendo parte del suelo, apretando con mucha fuerza los escombros creando así pequeños proyectiles. Snipe, presintiendo lo que sucedería, queriendo huir, pero ya era tarde. Izuku, deben estar preparadas a que les disparen. Tras eso dicho arrojó con todas sus fuerzas esos escombros. Aquellos proyectiles improvisados fueron lanzados con tanta fuerza que destruyeron todo lo que estuvo a su paso, paredes, ventanas, puertas, sencillamente nada parecía detenerlas. Fue por ese motivo que atravesaron tan fácilmente las piernas del maestro, el cual solo podía gritar del dolor al recibir tales impactos, incapaz de levantarse, ni con la voluntad de tomar su arma. Un nuevo maestro había sido derrotado. Izuku lentamente caminaba, cada paso dado estaba más cerca de su meta. Naturalmente esto no había terminado, puesto que un clon gigante de ectoplasma apareció delante suyo, mucho más grande que con el que utilizó en su examen anterior. Aquel clon se lanzó hacia Izuku, sin perder un solo segundo lo atacó con su puño gigante, pensando que con eso tendría ventaja, que equivocado estaba todos. Izuku con una sonrisa aún más grande llevó su brazo hacia atrás de su cuerpo, forzando una vez más los látigos a negros a agruparse entre ellos mismos, creando más y más, dándole forma de algo muy simple pero efectivo para este caso. Un puño gigante se había formado en su mano, el parecido con el Kirk de la presidenta de la clase 1B era notable, pero en el caso de Izuku era infinitamente superior. Ambos puños fueron a toda velocidad uno contra otro, el impacto fue tal que se pudo apreciar como una gran corriente de aire desplazó a los cuerpos inconscientes de los maestros que estaba cerca. Lamentablemente para el maestro su clon carecía de la fuerza necesaria para oponerse así sea un segundo a Izuku, el cual sin ninguna vacilación en su ser lo arrojó directamente hacia el original aplanándolo con su misma creación. El peso de este, más la fuerza con la que fue lanzado, hicieron que el maestro fuera aplastado e incluso hasta ser un poco hundido en el suelo. El clon al instante desapareció, dejando solo a su creador tirado en el suelo inconsciente en un charco de su propia sangre. Aizawa, viendo con horror como todo sucedía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con sus ojos resecos de tanto que utiliza su Kirk en Izuku, pero este seguía activo porque las cosas resultaron de este modo. Izuku, ¿qué sucede a Aizawa-sensei? Caminando lentamente hacia su maestro, viendo con algo de locura a su maestro, mientras los rayos, los látigos negros, estelas de humo aparecían y desaparecían sucesivamente. ¿Acaso no puede borrar mi Kirk? Su sonrisa se amplió al ver el rostro de asombro de su maestro. Jajajajaja, eso es bastante obvio maestro. Acercándose más y más su Kirk llegando a su lado demasiado débil, dándole un ligero golpe detrás de su cuello para desmayarlo y dejarlo suavemente en el suelo. Tras eso Izuku solo siguió caminando, solo para después encontrarse con la heroína 13 al lado de la calle. La pobre profesional se había quitado su casco, mostrando que estaba llorando, paralizada del miedo, incapaz de tan siquiera levantarse, sin que nadie más la supera. La heroína profesional se había orinado adentro de su traje. Ella no era una amenaza, por eso Izuku la ignoró. Cada paso era escuchado por todos, cada paso hacía eco en el lugar tan silencioso. La risa de Izuku emergió desde adentro de su ser, mientras dejaba atrás de sí los cuerpos golpeados e inconscientes de sus maestros. Cuando finalmente llegó hasta donde estaba el director Nezu y Bakugou, él sencillamente los ignoró. Ninguno se movía, ninguno decía nada, todo lo contrario, estaban paralizados, muertos de miedo. El pelaje erizado de Nezu lo delataba, incapaz de analistas absolutamente nada de lo que acababa de ver. Por su parte Bakugou solo tragó saliva al sentir pasar a Izuku. Él lo sabía desde lo más profundo de su ser que si lo hubiera llamado Deku con cualquier tono, con cualquier intención él, hubiera muerto en el acto.
Izuku finalmente había llegado a la meta, la puerta de salida estaba delante suyo, sin ninguna vacilación la cruzó, sin importarle nada en ese momento de todo lo que ocasionó, él simplemente con una enorme sonrisa llena de su sangre, con sus manos y pies manchados igualmente de sangre, pero no precisamente solo de la suya, fue que giró para ver directamente al director. La criatura podía jurar que estaba viendo la muerte misma delante de sus ojos, ni en sus peores pesadillas se imaginó un escenario como ese, y ante él, Izuku pronunció unas palabras que nunca olvidaría. Gané. Fue todo lo que dijo antes de quedar inconsciente y caer al suelo, nadie decía nada, nadie quería decir nada, este fue el resultado de una sucesión de eventos evitables, pero que ninguno hizo nada, tanto Olmig, como Shouko y Momo veían el cuerpo inconsciente de Izuku en silencio, pero ellos no eran los únicos. Lugar desconocido. Afo. Jajajajaja no parando de reír mientras estaba delante de un monitos bien hecho Izuku. Aplaudiendo de la emoción jajajajaja, Kurohiri. Ese señor, al lado de su maestro nervioso que todo está saliendo de acuerdo a su plan. Afo. ¿Plan? Claro que no, sorprendiéndolo, nunca fue el plan en primer lugar, solo me estoy adaptando a las circunstancias volviendo a sonreír. Aún así, escuchar cómo Izuku le dio una lección a esos héroes fue muy divertido jajajaja, Kurohiri. ¿Ahora qué sigue? Afo. Calmándose lentamente, el momento en que me encuentre con Izuku está cada vez más cerca, dile a Tomura que reclute a alguien fuerte, capaz de resistir buenos golpes, luego me encargaré de mejorarlo, Kurohiri. Sí señor, saliendo del lugar dejándolo solo, Afo. Izuku, dentro de muy poco verás los verdaderos colores de este cruel e hipócrita mundo, la promesa que le hice a Isashi, el único pecado del que realmente me arrepiento de haber cometido, te lo contaré todo tomando en sus manos una antigua fotografía, pero sin poderla ver directamente. Hacer feliz a los demás es solo sufrir por ellos, aquella mentalidad de héroe será solo tu condena, apretando aquella fotografía con algo de fuerza, pero sin romperla, fin del capítulo.